Muy buenas tardes, amada Iglesia Bautista Libertad. Es un gozo poder saludarlos en esta tarde y a través de este medio. Gracias por acompañarnos desde su casa. Gracias por abrir este tiempo de su día para poder pasar tiempo con nosotros en oración, en los cantos y por supuesto en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por pasar este tiempo con ustedes. Pidamos al Señor su bendición, oremos a Él y después de ello tendremos el primer canto. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, mi Dios, por este día. Gracias por la bendición que nos das de poder llegar a la mitad de la semana y poder mirar hacia enfrente y saber, Señor, que tú tanto has estado en control de estos días como estarás en control de los días por venir. Gracias, oh Padre eterno, porque cada familia se reúne en este momento, Señor, a meditar de tu palabra. Te ruego, mi Dios, que por favor nos llenes de tu paz, nos llenes de tu gracia, Señor, y nos dé sabiduría, mi Dios, al hablar, tanto en las peticiones como en los cantos, Señor, al igual que en la meditación de tu palabra. Mi Dios, te amamos y bendecimos tu glorioso nombre y te pedimos tu bendición para este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos y entonemos este primer himno. Gracias por haber entonado este canto con nosotros. Quiero tomar el tiempo y agradecerles a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de mandar sus diezmos y ofrendas, al igual que también su compromiso con los misioneros y también el Gran Club de los 1000. Les quiero agradecer de igual manera a todos ustedes que se tomaron el tiempo de estar con nosotros este pasado domingo a las 8:30 de la mañana. Tuvimos un servicio fenomenal y si usted no tuvo la oportunidad de venir, lo tenemos, está disponible en YouTube o lo tenemos a través de nuestra página de Facebook en la Iglesia Bautista Libertad. Búsquenos, háganos like, pongan sus comentarios, les agradezco cada uno de ustedes. Por supuesto, si usted quiere comunicarse con su servidor, lo puede hacer a través del área 520-288-6387. También me puede mandar un email a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. También puede mandar un email a la Iglesia General en info@experienceliberty.com. Tenemos noticias para usted. Más adelante nos estaremos reuniendo, así que ya gracias a nuestro Señor que tenemos la oportunidad de poder extender la invitación a que pronto nos estaremos reuniendo para que podamos estar aquí todos juntos aquí en el auditorio, por supuesto con ciertas restricciones que más adelante estaremos informándolos. Así que por favor pongan mucha atención a los anuncios que estarán por venir en los días venideros. Gracias. Entonemos el siguiente himno antes de pasar al estudio de la palabra de Dios, así que acompáñenos y cantemos juntos desde su casa. Victoria, poder por capital.
Bien, gracias por haber entonado este himno con nosotros. Le agradezco mucho su atención. Estaba conversando ahorita, hace unos momentos atrás, con Grace. Grace es nuestra camarógrafo. Un día de estos va a tener la oportunidad de conocerla, ya que la estaré introduciendo aquí para que todos ustedes sepan quién está detrás de cámaras a través de todas estas transmisiones. Sigan orando, hermanos, porque ya próximamente estamos viendo la luz al final del túnel, donde podemos reunirnos aquí en nuestro auditorio, como les decía anteriormente. El siguiente servicio creo tendremos más información. Todo depende de la información que nos esté dando el gobernador, para de esa manera poder compartirla con ustedes y poder darle la información más precisa. Así que estamos en comunicación. Usted manténgase en sintonía, por favor, y de esa manera poder dar más información más adelante. Y por supuesto van a tener la oportunidad de conocer a Grace más adelante en nuestra futura transmisión. Vayamos al estudio de la palabra de Dios en esta tarde de miércoles 20 de mayo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir directamente al libro de Isaías. El libro de Isaías, vamos a ver el capítulo 40. Vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 40, así que los invito a que vayamos a la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios, hermanos, como sabemos, el libro de Isaías, yo le puedo decir con toda confianza que el libro de Isaías es uno de mis favoritos, y quizás van a escuchar eso de mí en muchas ocasiones, ya que hay muchos de los libros en la Biblia que son mis favoritos, pero Isaías en particular es uno de mis favoritos. ¿Saben una cosa? Vamos a leer el versículo 1 en unos momentos, pero quisiera darle una pequeña introducción, ya que este es el pasaje que estaremos estudiando, es uno de los más hermosos pasajes. Y podemos ver que en el versículo 1 ya inicia con unas palabras hermosas de parte de nuestro Señor a nosotros. Vamos a leer el versículo 1, inmediatamente después vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. El versículo 1 dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra. Gracias por el libro de Isaías, Señor, y el capítulo 40, que sin duda marca una diferencia de los primeros 39 capítulos. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, Señor, y por tu presencia entre nosotros. Te ruego, oh mi Dios, que por favor abras nuestro corazón, nuestros labios, Señor, para alabarte y adorarte por medio del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 40, como decíamos anteriormente, inicia con esas hermosas palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías ministró entre los años 740 a los años 680 antes de Cristo. Él ministró a través de 4 diferentes reyes de Judá. Lo que podemos observar primeramente, en la primera instancia podemos observar que los 39 primeros capítulos del libro de Isaías nos habla acerca del juicio divino que habría de venir al pueblo de Israel por el hecho de que ellos le habían dado la espalda a su Dios. El libro de Isaías se puede considerar como un libro de desolación, ya que desde el capítulo 1 al capítulo 39 empezamos a observar cómo una y otra predicción del juicio de parte de nuestro Dios, no solo a la nación de Israel, sino también a las naciones a su alrededor. Ahora, a partir del capítulo 40, observamos un cambio de tal manera que el capítulo 40 inicia lo que se le llamamos los capítulos de confortamiento. Del capítulo 40 al capítulo 66 de este precioso libro de Isaías cambia completamente de dirección. Ahora le llamaremos, como decíamos anteriormente, los capítulos de confortamiento. Aquí podemos observar Isaías profetizando acerca de la cautividad de Israel en Babilonia en el año 586. No solo que Isaías es testigo de lo que los israelitas tendrían que experimentar al ser llevados al cautiverio en el reino de Babilonia, sino que también Isaías pudo observar cuando 70 años después ellos podrían estar de regreso a su tierra, Israel. Al comenzar a observar atentamente a los capítulos subsiguientes del capítulo 40, veremos que ya pasó el tiempo del juicio. Ahora entramos en el tiempo de la restauración. Los primeros versículos del capítulo 40 le da la seguridad a Israel que serían restaurados de vuelta a su tierra. Dios les hace saber que serían restablecidos de vuelta a su tierra.
Pongámonos en este momento, y los invito a que nos pongamos nosotros en sus zapatos, en los zapatos de los israelitas, o en este caso en las sandalias de ellos. Recordemos lo siguiente: ellos se encuentran en tierra extraña. Nos encontramos ahora en Babilonia y somos israelitas que han sido capturados y hemos sido llevados al exilio. Tenemos en nuestras manos el rollo o el libro de Isaías y nos encontramos leyendo más adelante que lo que dice el Señor acerca de nuestro regreso a nuestra tierra. Pensamos por un momento, estamos en Babilonia. Geográficamente hablando, estamos en otro reino y para poder llegar a nuestro reino, a Israel, de vuelta tendríamos que atravesar un desierto. Pero no solo eso, para poder salir de este lugar tenemos que considerar que estamos bajo el gran imperio babilónico y al cual estamos sirviendo en este momento. Así que la única manera de nosotros poder salir de Babilonia sería que el rey en turno decidiera en su plena bondad, en su corazón, el que pudiéramos regresar de vuelta a casa. A ver la historia en retrospectiva por un momento, sabemos que el imperio babilónico tendría que ser derrotado por los medos persas. Y Ciro, rey de Persia, tendría que ser aquel que Dios usaría para este propósito. Al conocer un poco más de la historia, entenderíamos que Ciro, rey de Persia, no era una persona de la cual podía decirse que era una persona de buen corazón. Digamos, como decíamos en nuestra tierra, una perita en dulce. Él era un conquistador. Él lo que le importaba era conquistar nuevos reinos para su propia gloria. Así que si estamos pensando que este hombre, Ciro, sería el que Dios utilizaría para que nosotros regresáramos a nuestra tierra, podríamos decirnos a nosotros mismos, ¿de veras es este el rey? ¿Es este quien Dios va a usar? ¿Sería Dios capaz de cumplir su promesa? Conforme observamos de los versículos 12 hacia el final del capítulo, podemos observar una serie de eventos que demuestran el poder de Dios. Esta es la promesa de Dios en restaurar a Israel. En el versículo 11 podemos notar lo que dice la palabra de Dios. Dice, y como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él está diciendo, te voy a llevar de regreso a tu tierra como lo ha hecho un pastor. Como un pastor ha llevado a su rebaño de regreso a su redil, de esa manera te llevaré a tu corral para que estés tranquilo y que puedas descansar. Israel será llevado de vuelta a su tierra. Ellos serían restaurados. Puedes contar con esa promesa, israelita, puedes contar con esa promesa porque Dios es un Dios fiel. Y en Él puedes poner tu confianza. Así que en los siguientes versículos podemos observar una serie de demostraciones del poder de Dios. En los siguientes versículos estaremos observando la demostración de su poder sobre la creación. Estaremos viendo cómo es que Dios tiene el poder sobre tanto las aguas como las montañas y la tierra. Más adelante estaremos viendo cómo es que el Señor tiene el poder sobre los dioses paganos y más adelante Él tiene el poder sobre las naciones. Y veremos también algo especial del poder de Dios conforme nos acercamos al final del capítulo. Vayamos directamente al punto número 1. Veamos el poder de Dios sobre la creación. El poder de Dios sobre la creación. Y eso lo vamos a ver en el versículo 12. Veamos el versículo 12 del capítulo 40 de Isaías. La palabra de Dios dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junta el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Veamos la grandeza de nuestro Dios por un momento. Si alguno de ustedes ha estado en medio del océano y se ha encontrado en medio de una barca o un barco incluso,
Podemos quizás imaginarnos el golpeteo del agua en nuestra barca en un momento de una tormenta. Podemos entonces imaginarnos el poder del agua golpeando nuestra barca una y otra vez, viendo las olas crecer incluso sobre la popa, esperando que no vaya a suceder nada por la inmensidad del agua, del mar que nos rodea. En ese momento entonces podemos considerar de la inmensidad del océano en el cual nos encontramos, pero aún así la palabra de Dios dice que Dios Él mide las aguas en el hueco de su mano. Hablemos de los cielos. A simple vista nosotros podemos observar los cielos, ver los atardeceres tan hermosos que el Señor pinta cada tarde para que podamos gloriarnos en su presencia. Podemos observar las estrellas a través de, ahora existen varios telescopios que pueden observar las constelaciones. Incluso por los últimos 30 años, a través del telescopio Hubble, hemos podido observar nuevas constelaciones, incluso nuevas galaxias. Pero aún así la palabra de Dios dice que Dios midió con su palma los cielos. Una de las cosas que más me ha gustado de Las Vegas, aparte de servir a esta hermosa congregación, es observar las montañas, ver las grandes montañas que nos rodean aquí en la ciudad del Valle de Las Vegas. Al saber que íbamos a venir aquí a la ciudad de Las Vegas, pensaba que una de las cosas que iba a extrañar de la ciudad de Tucson, de donde venimos, eran las montañas. Pero veo que estamos rodeados de ellas, así que nos gusta mucho ver este paisaje. Incluso en este fin de semana pasado, mi esposa y mi hija fuimos a una falda de una montaña en el lado oeste de la ciudad. Nos paramos enseguida de ella y al ver su tamaño, comparado con nuestro tamaño, nos damos cuenta de la inmensidad de esa montaña que se encontraba delante de nosotros. Pero aún así, en el versículo 12, el Señor dice lo siguiente: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Todas estas cosas que nos llenan de admiración, la Biblia nos dice que Dios está por encima de ellas. El punto número 2 nos habla acerca del poder de Dios sobre las deidades paganas. El poder de Dios sobre las deidades paganas. Y veamos del versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró las sendas de la prudencia? Aquí podemos apreciar cómo Dios se da la media vuelta y nos habla, al hablar de su conocimiento, de un atributo de Él que es su omnipotencia, digamos. Ahora se da la media vuelta y empieza a hablar acerca de su omnisciencia, para así apreciar lo escrito por el profeta. Tenemos que considerar de acuerdo con el tiempo y el contexto de lo que estamos leyendo en este versículo. De entre los muchos dioses de los cuales los babilonios adoraban, se encontraba uno sobre todos ellos, y ese se llamaba el dios Marduk o Marduk. El dios Marduk, de acuerdo con la mitología babilónica, él pedía consejo a los demás dioses antes de tomar una decisión. Así que él reunía a todos los dioses como su gabinete, digamos, en un país, y él le pedía consejo a estos dioses. De esa manera él podía tomar una decisión para lo que habría de acontecer a la tierra de Babilonia. Al leer estos versículos podemos observar cómo es que Dios le da un ataque frontal a los dioses de Babilonia. ¿Por qué esto es de importancia y por qué es importante saber esto? En el tiempo antiguo, cuando un reino era conquistado, o se decía que el Dios de los que habían conquistado era mucho menor que el Dios que los había conquistado. Esto lo podemos observar a través del Antiguo Testamento, cuando nuestro Señor hace mención de los dioses de las otras naciones para así vindicar su nombre sobre los dioses de los cuales ellos habían derrotado.
Después hacemos la transición al punto número 3 y vemos el poder de Dios sobre las naciones. El poder de Dios sobre las naciones. El versículo 15 dice lo siguiente: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. A través de toda esta pandemia hemos podido reconocer a las naciones, incluyendo a la nuestra, por lo que verdaderamente son. Podemos observar tanto sus debilidades como la falta de ética de muchos de aquellos que están en poder. A veces consideramos el poder que existe en muchas de estas naciones y vemos desfiles de ellos con su armamento, con sus armas nucleares, y nos vamos y nuestra mente empieza a divagar y empezamos a bloquearnos diciendo: ¿cómo es posible que tenga esta nación tanto poder? Pero acuérdense, la perspectiva correcta es que delante de Dios son como una gota de agua que cae de un balde, de una cubeta. En el versículo 18 nos vuelve la atención a los dioses falsos. Una vez más habla acerca o en contra de los dioses falsos, el Señor diciendo: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Incluso podemos ver un poco de sarcasmo en el versículo 19, donde el Señor dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Versículo 20, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Permítame recordarle que el Dios verdadero muestra su poder sobre aquellos dioses falsos, hechos de madera, hechos de piedra o hechos de yeso. Aquellas esfinges, aquellas figuras de hombre, aquellas figuras que no tienen poder, aquellas figuras que se han comprado a un lado de la carretera, aquellas figuras que si se caen se quiebran, aquellas figuras que muchas personas dicen venerar. Esos son dioses paganos y delante del Dios verdadero no son nada. El versículo 21 dice lo siguiente: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se formó? Volvemos a las naciones en el versículo 23, donde dice lo siguiente: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas. Este versículo se refiere precisamente al rey Ciro, el cual los reyes de las otras naciones temblaban al escuchar su nombre. Ellos conocían acerca de su poder, aún él era como nada delante de nuestro Dios. El versículo 24 dice lo siguiente: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. Esto está hablando acerca de las naciones y los reinos, que es precisamente lo que estamos viendo a través de esta pandemia, cómo es que los reinos tiemblan a través de esta situación. En el versículo 25 nos dice lo siguiente, nos encontramos con una pregunta retórica. Dice la palabra de Dios: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Tenemos una imagen de la demostración del poder de Dios en estos versículos. Pero concluye con algo maravilloso, una ilustración de su poder. Y es precisamente la demostración de su poder que Dios se deleita en su gente. Y lo veremos en estos últimos versículos. El versículo 27, si me está siguiendo en este momento, dice la palabra de Dios: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Esa es la misma pregunta a la cual llegamos, y a la misma conclusión que muchos de nosotros o muchas de las personas que nos están escuchando en este momento llegamos. Usted dirá: bien, yo sé que Dios es poderoso, pero ¿de qué me sirve a mí eso? Una buena pregunta. ¿Dios ha visto mi situación?
Si yo sé que de hecho puedo marcar en mi lista, bueno, Él es creador, ¿ok? Así que Él es más poderoso que su creación. Bien. Si veo atentamente la situación de la cual están viviendo las naciones, me daré cuenta que las naciones son tan solo una gota de agua delante de Dios. Ok, ya entiendo eso. Si también reconozco que son tan falsos los dioses paganos de figuras de yeso, ok, también lo puedo marcar. Pero, ¿qué hay de la situación actual? ¿Qué hay de la situación actual de la cual estamos viviendo? ¿Le importa a Dios tan siquiera un poquito? Hay una injusticia aquí. ¿Qué hay acerca de mi derecho como su hijo? ¿Ha de pasar desapercibido? ¿Le importo realmente a Dios? Esa era la misma pregunta que se hacía Jacob estando en tierra de Babilonia. Es una pregunta real, que muy probable muchos de nosotros nos estamos haciendo en este momento. Pero observemos, no hemos terminado. El versículo 28 dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Observe la aplicación. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escuché esto. Recientemente escuché lo que les voy a contar en un momento y me llamó bastante la atención. ¿Saben ustedes quién tiene el récord del brinco o el salto más alto? Recientemente lo escuché esto. Yo no sabía que el récord de la persona que ha brincado más alto es de un cubano de nombre Javier Sotomayor. Este atleta cubano, Javier Sotomayor, dio un salto de 8 pies 3 pulgadas. 8 pies 3 pulgadas es el equivalente a 2 metros con 45 centímetros. 2 metros con 45 centímetros. Si considero su altura, y yo estoy pensando, yo mido aproximadamente 5 pies 6 pulgadas. Ya le acabo de decir mi tamaño, así que si quiere mandarme algún saco, ya sabe, soy de medida, no le voy a decir. Pero igual, estamos hablando de una altura bastante alta. 8 pies 3 pulgadas. Este atleta brincó y sin ningún aparato ni nada que lo impulsara, solo sus pies alcanzó esta altura. Sotomayor rompió este récord en el año 93. Actualmente Javier Sotomayor tiene 47 años de edad. Yo creo y no dudo en creer esto. A pesar de que hubo un tiempo que él pudo saltar 8 pies 3 pulgadas, a su edad actual de 47 años de edad, simplemente dudo que él pueda brincar a esa altura. ¿Saben? Les digo esto porque no importa qué tan fuerte aparentemos ser, no importa qué tan invencibles pretendamos ser o recordemos que tenemos límites. Tenemos límites. Y en el versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Saben, yo amo a los jóvenes de nuestra iglesia, pero tengo que ser honesto con ustedes y les voy a decir un secreto: no tengo su vigor. Carezco de sus habilidades y resistencia. Cuando los veo correr, los veo jugar de la manera como yo lo hacía cuando yo tenía su edad, pienso, bueno, ellos llegarán a tener mi edad y entonces ahí los quiero ver. Pero doy gracias a Dios que hay un límite a nuestras fuerzas. Hay un límite a las cosas que nosotros podamos llegar a hacer. ¿Saben qué pasaría si nuestras fuerzas no llegaran a fallar? Si no tuviéramos límites en nuestra manera de proceder. Pondríamos nuestras fuerzas en lugar de Dios. Y confiaríamos más en nuestras fuerzas que nuestro Dios Todopoderoso. El versículo 31 dice lo siguiente, y quiero que observemos algo muy interesante. En el versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al leer este versículo atentamente y pongamos bastante atención, nos daremos cuenta de algo. ¿Saben? Hay un orden que no está correcto.
¿Cómo así, pastor? ¿Que no debería ser al revés? Pongan atención en lo que dice aquí. Primero, levantarán alas como las águilas. Después dice, correrán y no se cansarán. Y finalmente dice, caminarán. Cuando yo era pequeño y aprendí a andar en bicicleta, me subí a ella, quería manejar esa bicicleta y correr a 100 por hora. Quería brincar por las rampas improvisadas de tierra en aquellas calles polvorientas de la colonia. Quería brincar y quería volar con esa bicicleta. Recuerdo las palabras de mi papá. Primero tienes que aprender a gatear, más adelante vas a aprender a caminar, después vas a aprender a trotar y más adelante vas a poder correr. Ese para mí es el orden correcto. Pero no aquí en lo que acabamos de leer en el versículo 31. Es una metáfora de lo que nos está hablando la palabra de Dios en el versículo 31, así que no me voy a poner en contra de ella. Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Qué tan frecuentemente necesita usted una explosión de ánimo para levantar vuelo como las águilas? ¿O qué tan frecuentemente es necesario que usted salga corriendo? Es en lo constante, es en lo ordinario y es en el común caminar diario que requiere la presencia de Dios. Dios está dispuesto a caminar diariamente con nosotros. Él está dispuesto a dar un paso a la vez con nosotros. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Él está dispuesto a caminar con nosotros un paso a la vez. El creador del universo, el creador de los cielos, el creador de las montañas, el creador de las aguas, está dispuesto a pasar ese tiempo con nosotros paso a paso, recordando que Él está en control como lo estuvo en el tiempo de Isaías. Él sigue estando en control el día de hoy. El problema fundamental que tenemos los seres humanos es no entender quién es Dios y en el proceso no entendemos quiénes somos nosotros. En este capítulo solo es la punta del iceberg, ya que únicamente hemos hablado de su omnipotencia y hemos hablado de su omnisciencia. Pudiéramos pasar este día entero, la semana y quizás una vida entera hablando de su fidelidad. Pudiéramos hablar de su pureza, pudiéramos hablar de su justicia y pudiéramos hablar de su santidad. Pudiéramos tomar el tiempo y hablar de Dios, y que Dios es vida, que Dios es luz. Podríamos hablar de su misericordia, podríamos hablar de su compasión que no tiene fin. Podemos incluso hablar de su benevolencia, podemos hablar que Él es el Dios del cual nosotros podemos confiar. Él es el Dios que tiene el control de toda nuestra vida. Y en Él podemos depositar nuestra confianza. Nuestra confianza no debería ser en nosotros mismos. No debería ser en nuestras fuerzas. No debería ser en las naciones. No debería ser en el presidente. No debería estar en los ídolos de yeso, de madera o de piedra, sino debería de ser únicamente y exclusivamente en Dios, nuestro Señor. Dios desea demostrar su poder a través de su gente. ¿Sabe por qué? La única forma que podemos levantar alas, la única forma que podamos correr, la única manera que vamos a caminar sin fatigarnos es porque hubo alguien que agotó sus fuerzas. Hubo alguien que no pudo caminar ya más. Hubo alguien que literalmente fue aplastado por el peso de una cruz. Y a través de esto el Señor quiere demostrar su poder. Y es porque Dios demostró su poder a través de su Hijo, para que su Hijo a su vez viviera su vida a través de usted. Es por la muerte de su Hijo, es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que Él puede cumplir su promesa. La última demostración del poder de Dios fue en la cruz y la resurrección de nuestro Señor. Y a través de Él, el Señor se deleita de demostrar su poder a través de sus hijos, la iglesia. Hermano,
Deposite su confianza en el Señor. Nuestra confianza tiene que ser únicamente en el Dios, nuestro Salvador, y nada más. Él tiene la exclusividad de nuestra confianza y a Él solamente debemos de clamar. Gloria sea a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Oremos y pidámosle al Señor su bendición para de esa manera cerrar estas palabras en nuestro corazón. Oh Padre eterno, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos ha dado de explorar este precioso capítulo del libro de Isaías. Señor, tiempo nos falta. Este capítulo está lleno de tanto tesoro, Señor, oh Padre. Pero yo te ruego, mi Dios, que las palabras que se han hablado resuenen en nuestro corazón y que sean selladas por tu Santo Espíritu, Señor, para recordar que tú estás en control y que nuestras fuerzas han de acabarse. Habrá un tiempo que nuestra luz se apagará, oh Padre eterno, pero tu presencia será fuerte. Mi Dios, te alabamos, te glorificamos, oh mi Dios, y te suplicamos que, Señor, cumpla, Señor, cada situación, que en cada situación, Señor, tu presencia se haga patente, Señor, en cada hogar que nos están sintonizando en este momento. Padre, te amamos, Señor, y nos quedamos sin palabras en saber, Señor, qué tan grande y poderoso es nuestro Dios. Te amamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos, que nos han acompañado en esta tarde. Los invito a que se mantengan en sintonía, ya que más adelante estaremos dando más información acerca de los servicios que están por venir aquí en nuestra iglesia, en el auditorio de nuestra iglesia. Así que por lo pronto les agradezco su tiempo, su atención. Les amo en el Señor.